Mis amigos y hermanos en el Señor, bendiciones. Bueno, estamos en tiempos complicados y difíciles. Y en base a la palabra que el Señor me dio para que hablase, pues es mi obligación al llamado que Dios me ha hecho de ministrar en las palabras o los episodios bíblicos que tenemos que vivir en los próximos años. Porque contando este año, vienen 5 años en donde la oscuridad va a ir tomando el planeta Tierra y todos sus habitantes. Es un tiempo donde la consagración a Cristo y al Espíritu Santo va a ser determinante para guardarnos. Es cierto que los caballos del Apocalipsis de este libro del capítulo 6 están caminando el mundo y que se acerca la hora de la manifestación plena del caballo de la muerte. Ahora estamos en un tiempo y lo vamos a notar bastante fuerte del caballo negro que lleva la balanza, en donde van a pasar muchas cosas de necesidad. Pero dice que una, parafraseándoselo, ¿no? Porque ya hablé de estos caballos hace un tiempo atrás, eh, que desde muy detrás se oyó una voz muy profunda que le decía al caballo que no tocara a determinadas personas, que a ellos no iban a pasar necesidad, que ellos iban a tener aceite y vino siempre. Entonces, ¿cómo estar nosotros protegidos en los próximos 5 años que vienen, contando este? Bueno, por las palabras, las promesas y lo que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz. Lo que es la muerte en la cruz y en la resurrección, en donde en la cruz fue llevado nuestro oprobio a Dios, fue cancelada la deuda, fue pagada, pero para que tuviéramos derecho a la gloria de que el Señor ofrecía a través del que el Señor Jesús y que era una promesa hecha por el Padre, era necesario que el Hijo resucitara. Y como Él resucitó, entonces nosotros tenemos derecho a esa herencia que Él ganó. El problema es si estamos dispuestos a pagar el precio que exige la vida con el Espíritu Santo y Cristo. Y cuando hablo de precio, siempre estoy específicamente hablando de esta palabra, que no es que tengamos que hacer un sacrificio hasta la muerte, hasta el dolor, o hasta la opresión, o hasta una cárcel, una mazmorra, no, o la persecución total, sino de que el sacrificar las cosas vanas que siempre vivimos, que nos quitan el tiempo de estar consagrados a la palabra y al Espíritu. Porque si el Evangelio es poder y poder de Dios se tiene que manifestar en los próximos 5 años. O sea, tenemos un tiempo para crecer y desarrollarnos en la vida de Cristo, que es la palabra, es el verbo, es nuestro Mesías. Sí, en la palabra está escrita el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y ya te expliqué por mucho tiempo la palabra sabiduría y espero que si no la sepas la encuentres en mensajes anteriores. Y dice Pablo en Colosenses 2, te voy a leer algunos versículos, que para que en estos tiempos difíciles y complicados nosotros podamos
ver esas promesas que hay sobre los justos. Profeta, ¿y quién es justo? Todo el que está en la cruz y en la resurrección. Aquel en donde vive nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu en nosotros. Entonces Pablo dice que tenemos que llegar a ese nivel, ¿ya? Entonces dice que para que seamos alentados en nuestro corazón, o sea, para que recibamos ánimos y estemos unidos en el amor de Dios. Así alcanzaremos todas las riquezas que proceden de una plena de seguridad. Cuando él está hablando de esta plena seguridad, es como el principio de fe, ¿ya? Poder estar seguros, convencidos, con certeza de que las cosas que el Señor dijo para su iglesia, nosotros las podemos vivir, alcanzar, desarrollar. Entonces dice que todas esas cosas que proceden de la seguridad, de la comprensión, ya estamos hablando de el entendimiento pleno de lo que Dios desea que hagamos para estos tiempos y que están escritos. Dice la seguridad de la comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios. O sea que si Pablo está hablando de un verdadero conocimiento, quiere decir que podemos estar aprendiendo o recibiendo un conocimiento falso. ¿Es duro? Sí. Porque, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que podemos estar nosotros llenándonos de una fe imaginaria, pero que no es lo que Dios dice. La fe es poderosa y gloriosa cuando viene envuelta en como empaquetadura en la palabra de Dios y poder entender, comprender cómo hacerla. Porque cuando entendemos esa comprensión correcta de la verdad, entonces se nos revela el misterio de Dios. Profeta, usted siempre hablando de misterio. Bueno, yo no escribí la Biblia. La inspiró el Espíritu a Pablo. Dice que hay un misterio que está escondido en Cristo. ¿Y por qué? Porque Él es el que revela todas las cosas del Señor para cada tiempo. Y en su palabra está metido todo. Por eso siempre me escucharás decirte, tienes que tener tiempo y más en este tiempo para estar profundamente metido en las escrituras. Puede que tú no puedas hacer como nosotros los ministros que tenemos que usar de muchas horas, de muchos días o muchos meses para poder desarrollar temas o poder entenderlos, comprenderlos, para poder informarlos. Porque nuestra misión es capacitar los santos. Eso dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu en Efesios 4, cuando nombra los ministerios para llevar a todos los hermanos en la fe a un mismo nivel, para que todos hablen con un mismo conocimiento. Entonces, cuando Pablo está hablando del conocimiento de ese misterio de Dios que es Cristo, nos está invitando a que nosotros conozcamos al Mesías. Conocer al Mesías no es entender que el Mesías es Jesús Cristo. No, hay que conocer qué es lo que el Mesías, el enviado de Dios, hace. Bueno, el enviado de Dios viene a hacer lo mismo que Israel no entendió cuando se presentó Jesús. No era ceremonia, no era ritos, no era sacrificios, no era solamente palabras, sino el entendimiento de ese conocimiento escondido en esas palabras. Porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra que le revela la vida a todo aquel que escuche en su espíritu. Uy, pero ¿cómo así? Eso está como muy profundo, profeta. No, muy sencillo. El Dios pleno vive dentro de nosotros y recibimos a Jesús Cristo como nuestro Salvador. Dios no es divisible. Desde el principio hasta hoy, Dios siempre ha operado igual. Todo el paquete completo de Dios, que se hace manifestar al hombre como Padre, como Hijo o como el Espíritu Santo.
Eso es lo único que ha pasado desde que se crearon las cosas hasta el día de hoy, hasta que se terminen las cosas. Por eso la palabra es muy importante. Meditarla, reflexionarla, mirar qué nos ofrece. Por eso dice Pablo, ese pleno entendimiento es lo que nos da la sabiduría para operar. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu ahí mismo, en Colosenses que estamos leyendo, el versículo 3 del capítulo 2 dice, en quien están, no es que van a estar, no, ya las pusieron ahí, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú puedes tener información, tenés conocimiento de algo, pero la sabiduría es cuando tú puedes operar en tu vida y a beneficio de otros el conocimiento. Cuando tú y los que te escuchan se dan cuenta de la diferencia que trae el conocimiento que no hacemos. Y cuando hacemos la diferencia nos hacemos sabios. Esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Y esta palabra en el griego es muy contundente, porque se trata de abrirle los ojos al cristiano en cuanto a lo que él tiene que escuchar y hacer. Esa es una función que cada uno de nosotros tiene que hacer en base a las palabras de la Biblia que nos dicen, que nos enseñan y a la explicación que nos den de ellas. Porque hay que seguir no el razonamiento que se haga de ese tema o de ese versículo, sino la vida del Espíritu, la rema que nos presenten de esa misma escritura. Porque esa rema es lo que le va a dar la vida al oyente y la vida al que lo está expresando. Porque es el soplo de Dios, la vida de Dios en esa palabra. Entonces Pablo dice, para que no nos dejemos engañar por razonamientos persuasivos o palabras seductoras, con argumentos ingeniosos, acomodados al tema que están dando que les conviene dar. ¿Duro? Sí. Alguien tiene que decir las cosas como se presentan hoy. Son argumentos ingeniosos creados por ellos para dar soluciones útiles a las situaciones difíciles que cada persona vive. Interpretaciones acomodadas a lo que la gente quiere oír, no a lo que Dios quiere que la gente escuche. Tratando de que cambien su manera de pensar, llevándolos a que prevalezca más la razón de lo que se necesita en ese momento que el de obedecer la palabra. ¿Y por qué esto es importante, lo que Pablo habla? Porque para que la vida de Dios se manifieste en uno, el sacrificio es dejar de oír y hacer cosas que no nos dan la vida de Dios para entonces que Él se pueda manifestar. Porque el poder del Evangelio no es lo que tengamos en la cabeza de Biblia. El poder del Evangelio es lo que hacemos con lo que tenemos aquí adentro, afuera. Porque si el Evangelio es poder de Dios, no son solo palabras, se tiene que manifestar afuera, en nuestro exterior, en nuestras vivencias, en nuestro ambiente que nos movemos, en nuestra atmósfera. Se tiene que mostrar la vida de Dios, el poder de Dios, operando en la necesidad tanto propia como ajena. Entonces, para eso se necesita que el Espíritu Santo tome control. Y esta palabra es bien fuerte, bien maciza. Si el Espíritu Santo y Cristo no toman control en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer va a ser divorciada de lo que Dios tiene escondido en cada palabra de Él. Por eso cuando la promesa se hizo en Joel, vamos a leer en Joel capítulo 2,
Vamos a empezar por la espina o la daga clavada desde Joel hasta el tiempo nuestro, pero que no sucede, no se realiza, no se potencializa en la vida del creyente. Y él lo va a explicar el motivo por lo cual eso no se hace. Sí, porque es muy alentador y da mucha esperanza al escucha, pero no se le dice lo que se necesita para llegar ahí. Sí, porque es una promesa de gracia, de favor, de la voluntad de Dios. Pero antes de que Dios hiciera esa promesa, comenzó a hablar de lo que se necesitaría para llegar a ella. Y de eso vamos a estar hablando. Sé que el tema es álgido, no es de un solo tiempo, me tomará algunos capítulos, pero es bien importante que tú sepas que es el tiempo en que la iglesia va a mostrar exteriormente en su vida de cada hijo o hija el poder que tiene Cristo y el Espíritu Santo para hacer en la vida de cada persona, sobre todo en los tiempos que se avecinan. Sí, porque la situación de las potencias, tanto en Europa como aquí, en América, ha sido ir inflando un globo a base de papeles. Sí, tienen una necesidad y entonces fabrican millones de dinero y los ponen a circular. Entonces se está levantando una economía en base a falsedad y se va a rentar. Y vamos a ver un desquebrajamiento en la economía mundial importantísimo. Por eso esa palabra que Dios me dio, que si no la has escuchado, busca y escúchala, es algo que sé que se va a cumplir porque está escrita en la Biblia. Por eso sé que se va a cumplir. Y dice Joel 2:28, y sucederá que después de esto. Entonces aquí es donde tenemos que mirar. Joel empieza diciendo, y sucederá que después de esto, o quiere decir, o después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles estas cosas? Estas que nos dice Joel antes de empezar a hablar del Espíritu Santo y su derramamiento, que nosotros tenemos que escudriñar. ¿Qué es lo que significa después de estas cosas? O después de esto. Porque es muy fácil decir después en la continuación de esa línea del versículo, derramaré. Eso es futuro. Cuando se hagan todas las cosas, cuando escudriñemos qué es lo que se está buscando para que ese derramamiento que fue una promesa se cumpla. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí cuando está hablando de eso, está hablando de el cuerpo ser humano. Entonces, hay un derramamiento del Espíritu prometido para todos, gentiles y no gentiles, pero que está atado a tener que hacer una reforma en un antes del derramamiento. Porque si el versículo empieza diciendo que después de estas cosas, tenemos que investigar cuáles son las cosas que Dios está demandando para que se derrame de ese espíritu, porque está prometido para vuestros hijos y vuestras hijas, profetizarán. O sea, va a ser algo tan glorioso que va a abarcar familias, ¿ya? Porque está colocando a hijos y hijas que harán trabajos de profetizar de la palabra, ¿ya? Y vuestros ancianos, o sea, la gente adulta mayor, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es un derramamiento del Espíritu que una vez que nos cae a nosotros va a invadir nuestras familias y todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque será vista su gloria. Esta promesa del derramamiento del Espíritu es, está Dios diciendo, voy a caer
sobre ustedes que han estado vacíos o incompletos y los voy a llenar, voy a chorrearlos hasta lo más, voy a chorrear todo su cuerpo exterior. Porque cuando se está hablando de derramar, haz de cuenta una vasija. Tú le echas a una vasija y le echas agua hasta un punto en que ya no puede contener el agua y se comienza a derramar y cae por todo su exterior. Tiene que primero ser lleno por dentro para poder que de esa llenura salga por fuera. O sea que esto llevado a palabras más criollas, habla de lo que siempre Pablo ha hablado en las Escrituras, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces usted puede hablar y decir, no, es que yo tengo al Espíritu Santo, yo recibí al Señor y estoy lleno de Él. Y es cierto, usted lo tiene dentro de usted, pero que esté lleno es otra cosa. ¿Por qué? Porque la parte caída del alma, porque es algo que te lo repito a cada rato, Dios no creó corazón. Si tú ves el inicio en Génesis, era espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es exactamente igual, imagen y semejanza de Dios que es espíritu. Pero para que el hombre se pudiera manifestar en una creación física que Dios había hecho, le dio otra sustancia como un espíritu, pero en un grado menor que se llamaba alma. Pero esa alma era alimentada por el reflejo del espíritu, o sea que el alma y el espíritu están en una misma unidad de gloria. Por eso cuando ellos caen, el alma del hombre, de la mujer, baja de estándar, de nivel. Y entonces ya ve que él, como un ser físico, no tiene la gloria que tenía cuando su alma era manifestada completamente por el Espíritu. Entonces, esa parte del alma, que es donde están las intenciones, es donde los sentidos transmiten las cosas del exterior hacia adentro, que se corrompen, es lo que durante toda la Biblia el Señor habla de ganar el corazón del hombre. Él le llamó en Génesis 6, 5 y 6 a esa parte del alma donde está el intelecto, el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, los apegos, los afectos, las ideas, los conceptos, que se hacen maquinando siempre el mal, le llamó corazón, como una función de vida en nuestro cuerpo físico. Si tu corazón de carne se para, tú te mueres. Se muere el cuerpo, pues. E igual manera, eso que comprende las intenciones del hombre en sus pensamientos y su manera de él actuar, está corrompida. Entonces, cuando el Espíritu Santo puede llegar a esa forma y lo puede invadir, comienza a llenar por dentro al hombre primero. Y hay que separarse para esa llenura. Hay que estar consagrado para Cristo y el Espíritu, porque solo la palabra de Dios transforma nuestra manera de ser, de que se convierte en razón y lógica para actuar, a que coloque todo su corazón, su manera de pensar, de idear, de conceptuar las cosas, a solamente vivir por la voluntad expresada en la palabra. Entonces el Espíritu tiene esa oportunidad por esa transformación, esa metamorfosis de pensar como el humano normal presenta a un humano que comienza a pensar según lo que Dios dice para hacer eso que Él dice. Ahí es cuando comienza la llenura interior del hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita para manifestarse? Bueno, que ese hombre sea lleno de tal manera que se rebose. Al rebosarse es cuando el que está afuera puede mirar la gloria de Dios. Es cuando uno está vacío, incompleto, que es chorreado hasta que lo rebosa y lo desborda.
y todo el mundo se puede dar cuenta que te está regando. Así es la forma en que se manifiesta. Eso lo manifiesta allí en Joel con la palabra del hebreo que es shafak, que depende de que hagamos las cosas que Dios dice y dejemos de hacer las que habitualmente hemos aprendido en el transcurso de la vida, si están en desacuerdo con la palabra de Dios, es consagrarnos a Dios, porque será derramado sobre el que lo desee, el que se consagre. Sí, profeta, pero es que yo trabajo todo el día. Bueno, mejor, porque vas a tener más tiempo para practicar lo que posiblemente lees o meditas, reflexionas en media hora, una hora. Como tú dices tantas veces, no se trata de leer la Biblia en 6 meses, en un año y tratar de memorizar cosas, no. Es de entender, de comprender lo que Él desea. Porque es un regalo de la misericordia y el perdón de Dios efectuados en la cruz por nuestro Señor. Y la Escritura lo demuestra. En Pentecostés y en todo el tiempo posterior, el Espíritu se derramó entre los que lo estaban buscando. Estaba perdido, profeta. No, él no está perdido. Buscarlo es desear que Él viva, que Él gobierne. El reino de Dios no se puede establecer en una persona si Cristo y el Espíritu no gobiernan tu corazón. Si ellos no son dueños de tu culto racional. Por eso Pablo habla en Romanos 12 que sacrifiquemos nuestro culto racional para que cambie nuestra manera de pensar y no sigamos haciendo por lo que estamos habituados en el tiempo y que no nos neguemos al cambio, porque el cambio es necesario para poder llegar a ser la buena, perfecta voluntad de Dios. Ahí te lo parafraseé. Es para los que están dispuestos no solamente a conocerlo, sino a tenerlo sobre ellos, porque lo invocan con ardentura. Si usted no quiere que el Espíritu Santo se manifieste en usted, no lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque Él solamente va a estar donde es recibido, donde es escuchado, donde desean que Él se enseñe, que se manifieste, que se muestre. ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles solo Cristo, el verbo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios expresada en nuestro culto racional y entendida para hacer. Allí donde se le invoca a Él con esa necesidad de que Él gobierne, es donde Él es muy bienvenido, es donde Él va a llenar. Y te va a llenar permanente y constantemente si estás consagrado a Cristo y a Él. Ahí es donde el Espíritu puede hacer con ese hermano, con esa hermana, con ese líder, la voluntad perfecta de Dios. Porque es un tiempo hasta que por lo menos se cumpla esta palabra al terminar el año 30, donde tienes que tener mucho cuidado con invertir en lo que necesites y que lo necesites para usarlo ahora. Porque si te pones a invertir en las cosas que tú quieres alcanzar, pensando que los tiempos van a ser buenos, pues te quiero contar que esa economía falsa inflada por los poderosos de la tierra se va a romper. Y así como el Señor me habló para esa palabra, así va a pasar. Porque es necesario que la oscuridad llegue al mundo para poder que brille la luz. La luz siempre va a brillar cuando no hay luz sino oscuridad. Pero cuando estemos ardiendo, por eso es que seremos llenos a rebosar. Ahora, las cosas que se necesitan corregir para poder alcanzar esa llenura, te las tengo que empezar a dar en el siguiente capítulo porque se me acabó el tiempo en la introducción. Mis amados, sé que pasaremos los tiempos difíciles y complicados que vengan
como esa voz de trueno que habló detrás del caballo negro cuando salió con la balanza. Oh, a esos apartados que tengo, solamente les vamos a dejar compartir el aceite y el vino, que significan abundancia, gracia, favor, alegría y gozo. Pero habrá muchos otros que tendrán que trabajar y trabajarán todo el día si es que encuentran trabajo y van a comer migajas. Porque eso es lo que dice ahí en Génesis 6, hablando del caballo con la balanza, pesando las acciones de los hombres. Bueno, mis hermanos, ya los veré la próxima semana y el viernes con la reflexión del fin de semana. Que mi Señor y su Santo Espíritu los ilumine, les haga tomar las escrituras, busquen la escritura, mediten en ella, reflexionen en ella y mírense no como en un espejo quebrado o borroso. Mírense de verdad a ver qué figura sale en el espejo, pero no la física, la espiritual, porque el espejo no es que te mires en él, sino que puedas verte como tú eres para poder que se logre el cambio. Bendiciones y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias porque cada día avanzamos y crecemos, no en conocimiento, sino en sabiduría del conocimiento. En el nombre de mi Señor, amén y amén.